el sector de las bicicletas eléctricas ligeras de largo recorrido se empieza a sentar. Esta Trek Slash Plus viene a acompañar a la Mondraker Dune, a la Specialized Kenevo SL, a la Transition Relay y alguna que otra e-bike ligera de Enduro Gravity. Porque la realidad es que este tipo de segmento, el de las e-bikes ligeras enfocada al Gravity, al enduro del duro o a como queráis llamarlo, está muy solitario a día de hoy. Yo soy Jesus, bienvenidos al canal y en el vídeo de hoy vamos a analizar la recién presentada Trek Slash Plus, la nueva e-bike ligera de la firma americana pensada para los riders más puristas y extremos que buscan el consuelo del motor en las subidas. Así que no os quito tiempo, dentro vídeo. La nueva Trek Slash Plus es una e-bike que promete bastante. Es una enduro con configuración de ruedas mullet, 29 delante, 27,5 detrás, con 170 milímetros de recorrido tanto en el tren delantero como en el trasero y con cuadro muy definido de fibra de carbono. Es decir, una máquina de alto nivel pensada para devorar obstáculos y apretar en las bajadas más exigentes. Como punto fuerte, esta bicicleta presenta un sistema de suspensión tipo High Pivot, el cual veremos con más detalle más adelante, con posibilidad de variar en progresividad, un diseño muy robusto y, bajo mi punto de vista, unas geometrías muy acertadas y ajustables. En definitiva, es la hermana empoderada de la Trek Slash a secas, una bicicleta de enduro enfocada a bike park y a un uso Gravity, a la que le han puesto un motor ligero y una batería considerable. Hablemos de la configuración del motor y batería. El motor es un TQ HPR 50, un motor muy ligero, silencioso y pequeño. Además es un motor con sensaciones muy naturales, no parece que llevas un motor súper potente en las piernas, sino que realmente, es decir, es un empuje bastante natural, no es un empuje tan violento como el de otros motores. Al ser tan pequeño, permite una buena integración en el cuadro hasta el punto que, estéticamente, esta e-bike no parece una e-bike como tal. Lo malo, que me lo vais a decir mucho, pues que al ser un motor ligero son solo 50 Nm de par motor, que pueden saber a poco si estamos acostumbrados a una e-bike full power. Pero es que esto no es una e-bike full power. Si me dijerais que ha sacado Trek una rail con 50 Nm y 600 de batería, pues yo también me quejo, pero esta bicicleta está enfocada a otro público. No montemos en cólera, que estoy viendo últimamente muchísimas quejas a las e-bikes ligeras y son un punto intermedio entre dos tipos de bicicletas, tampoco hay que liarla tanto. Así que no tenemos por qué llorar. Si estamos acostumbrados a pedalear con un enduro tradicional y nos gusta ese tipo de sensaciones, no solo el de pedalear, sino el de bajar con una bicicleta más ligera, este tipo de bicicleta nos va a gustar. Pero si estamos acostumbrados a una e-bike full power de 23, 24, 25, 27 kilos y con una asistencia espectacular en el motor, pues evidentemente esto no nos va a encajar. Y esto os lo digo desde mi punto de vista, que estoy acostumbrado a una e-bike full power, que es la bicicleta que prioritariamente uso, pero que he probado varias ligeras y tan solo una de ellas me ha convencido. Sin embargo, la batería está genial. Para ser una e-bike ligera viene con 580 vatios hora y además existe una opción de 360 vatios hora para conseguir una bicicleta pues un poquito más ligera. Y encima existe la posibilidad de incorporar una batería estándar de 160 vatios hora, lo cual ampliará en el mejor de los casos la capacidad total hasta 740 vatios hora. Una auténtica pasada para una e-bike como esta. ¿Pero por qué queremos tanta batería si al final el motor no empuja y gasta poco? Pues porque esta bicicleta es para tomárselo de otra manera, esta bicicleta es para subir más tranquilo, para no subir en modo turbo dando todos los Nm y todos los vatios, sino esta bicicleta es para otro tipo de subida más tranquila, más tradicional y poder hacer, yo que sé, 12, 15, 16 bajadas gastando poca batería en las subidas. Así de sencillo, no es una bicicleta de enduro rutera, es una bicicleta de enduro Gravity. El display está bastante bien integrado en el tubo superior y no contamos con grandes pantallas tipo Bosch, tan solo con una pequeña botonera para cambiar entre modos. Evidentemente, si contamos con una aplicación de Trek para configurar los modos del motor, crear rutas, hacer un seguimiento total, bueno, lo de siempre, lo que traen casi todas las aplicaciones. ¿Y sabéis con lo que yo cuento también? Sí, con que os suscribáis al canal y le deis un buen like al vídeo, que gracias a todos vosotros estamos haciendo crecer el canal bastante, así que si no estás suscrito, ¿a qué esperas? Y si lo estás, gracias. A nivel geométrico, esta Trek Slash Plus es una e-bike bastante equilibrada, salvo por la longitud de vainas y la altura del pedalier, pero en el buen sentido. Contamos con tres tallas, la M,
L y XL, con medidas de reach de 449 mm, 479 y 519. Son medidas largas, pero ciertamente habituales en comparación a lo que estamos viendo a día de hoy. La longitud de vainas es de 434 mm, es decir, unas vainas cortísimas que van a favorecer la maniobrabilidad frente a la estabilidad en alta velocidad. Por cierto, todas las tallas tienen la misma longitud de vainas. El ángulo de dirección es de 63,4 grados, básicamente un valor como el de una bicicleta de descenso. Pero esta e-bike tiene una cosa interesante, y es que las cazoletas de la dirección son intercambiables para que podamos cambiar el ángulo de dirección. Estas cazoletas las vende Trek por separado, cuestan unos 30 € según la web, y podemos usarlas para bajar un grado el ángulo de dirección y convertir la bicicleta en una auténtica máquina para bajar. Es decir, de 63,4 grados pasaríamos a 62,4, casi una absurdez. Sinceramente me parece un muy buen detalle, pero sería del 10 si vinieran de serie con la bicicleta. El eje de pedalier tiene una caída de 2,7 mm por debajo del eje de la rueda trasera, o de 352 mm con respecto al suelo, lo cual la sitúa como una bicicleta bastante alta de pedalier. Bien, el año pasado veíamos e-bikes con el pedalier por los suelos, que encima, debido al tamaño del motor, era muy fácil de tocar con el cárter las piedras y los resaltes. Sin embargo, con este tipo de medidas nos podemos despreocupar un poco de este tipo de golpe y centrarnos más en buscar la trazada rápida, la trazada más agresiva, en lugar de buscar la que nos ahorre el golpe. Y por último, pero no para acabar, el ángulo del tubo del sillín es de 77,5 grados. Ni mucho ni poco. En la media también. Si os digo la verdad, esperaba que esta bicicleta se pareciera más geométricamente a la Trek Slash normal. Sin embargo, veo más parecido con el resto de bike ligera de uso gravity o de enduro agresivo de su competencia. Hablando claro, con la Mondraker Dune, que en mi opinión es su máxima competencia. Bueno, vamos a ver qué esconden las entrañas de la nueva Trek Slash Plus. Lo primero, que esta e-bike monta un amortiguador de medida 230 x 65 mm. Sencillamente perfecto. Podían haber montado un 205 x 65, pero han decidido no complicarse la vida lo más mínimo. Bien por Trek. El sistema de suspensión de la Trek Slash Plus es un sistema de 4 barras con High Pivot y con ABP o ABP en español. Frena el carro. 4 barras, High Pivot, ABP... ¿De qué estamos hablando? Venga, lo explico para que todos lo entendamos. Es un sistema de 4 barras porque se trata de un mecanismo en el que 3 barras, bieleta, vainas y tirantes pivotan sobre una cuarta barra virtual fija, que es la del triángulo delantero. ABP son las siglas en inglés de Active Braking Point. Para que nos entendamos todos, es como Trek llama a que el punto de giro entre las vainas y los tirantes sea concéntrico con el eje de la rueda trasera, lo mismo que usa Orbea o Comensal, por ejemplo. En definitiva, esto mejora la eficiencia de frenada. Por otro lado, que el sistema sea High Pivot quiere decir que el punto de giro principal está sobrelevado, más alto. Esto presenta muchas ventajas cinemáticas de cara a conseguir una suspensión más activa y más sensible, ya que la trayectoria de la rueda en impactos va en la misma dirección que el propio impacto. Es una solución que se está poniendo de moda entre los fabricantes de bicicletas. Lo malo es que hay que poner una roldana para sobrelevar la cadena y minimizar el retroceso del pedal en grandes compresiones, porque en cualquiera de los casos la cadena siempre se estira bastante. No voy a entrar en demasiados detalles sobre esto, simplemente os digo que Trek tiene un post en su web justificando completamente esta decisión y la verdad es que tiene bastante sentido y me gusta. Vamos a analizar rápidamente el sistema en comparación con la Mondraker Dune y con la Specialized Kenevo SL, y además vamos a tener en cuenta que esta bicicleta tiene 2 anclajes para el amortiguador que varían el comportamiento de la progresividad del sistema. La efectividad de pedaleo de esta Trek Slash Plus está bien, aunque sus gráficas son un poco elevadas. En principio no debería suponer un problema, ya que es una e-bike. En este aspecto creo que la Mondraker es la que mejor de las tres se comporta, pero insisto, la Trek no está mal y tampoco la Specialized. A día de hoy es muy complicado encontrar una bicicleta eléctrica o de enduro pulmonar o tradicional que pedalee mal. Ahora, el anti-race o la efectividad de frenada es otro rollo. La Specialized tiene una eficiencia de frenada como el de una bicicleta de descenso, mientras que la Trek tiene una gráfica con valores por las nubes. Un anti-race tan alto hará que en grandes frenadas la suspensión esté totalmente liberada
pero esto hace que la propia inercia de la velocidad tienda a levantar la bicicleta del culo y perdemos ángulo de dirección. Según se vea, es algo positivo o negativo. Evidentemente es un comportamiento totalmente opuesto al que ocurre con la Specialized. La Mondraker Dune en este aspecto tiene un comportamiento justo entre medias de las dos. La progresividad de la suspensión es adecuada. Quizás es la menos progresiva de las tres, en su configuración más progresiva, pero es que la Kenevo SL y la Dune son bicicletas ya bastante progresivas. La elección de los amortiguadores es correcta, tanto con el Float X como con el Vivid de aire. Y si queremos ponerle un muelle, perfecto, hay espacio en el cuadro y el sistema lo permite. Como vemos, el sistema de suspensión de esta bicicleta no desentona, está más orientada a conseguir una suspensión muy activa y sensible en todo momento. Es un sistema de suspensión con personalidad. A fecha de lanzamiento y en Europa, Trek ha presentado dos modelos distintos, el montaje 9.7 a 8.000 euritos y el 9.9 a unos módicos 12.000. Me preocuparía si no supiera que luego estos precios se van a ver atenuados por los descuentos de las webs, de las tiendas y demás. Igualmente son precios altos, pero volvemos a lo mismo. Esta e-bike está recién presentada, está montada con la última tecnología del mercado. Si la quieres, pues toca pagarla, pero esta Trek y cualquier otra marca que haga bicicletas como esta. Si no estás de acuerdo, pues las e-bikes de años anteriores tienen precios relativamente bajos con montajes decentes. Esta misma e-bike, que de entrada son 7.999 euros, no tiene un montaje descabellado. No me gusta que venga con una horquilla tan básica, que es la 38 Rhythm, pero la transmisión por otro lado es una XT, los frenos sin ser de otra galaxia no son malos, unos de oro de 4 pistones, no sé, a día de hoy este tipo de montajes o este tipo de componentes no tiene nada que ver a la entrada a gama de hace años. El modelo chulo es el 9.9, que viene con ruedas de carbono, la horquilla, la SEB Ultimate, el amortiguador, el Vivid Ultimate de aire, transmisión XS, en fin, un sueño de bicicleta. Por cierto, el peso de esta bicicleta, el modelo 9.9, es de 20,88 kilos, sin pedales, en talla M y tubelizada con líquido, y con la batería de 580 vatios hora, bastante bien para lo que ofrece. Y el modelo más barato, el 9.7, es más ligera, en las mismas condiciones pesa 20,38 kilos. Muy bien, la verdad, porque al final esto se transforma en una e-bike de 21 kilos con pedales, que se mueve como una de 17, 18 kilos y con una batería considerablemente grande. Además, el modelo tope trae los frenos SRAM Maven. Creo que son demasiado frenos para una bicicleta como esta, que con unos Code Ultimate o con unos Magura MT7 hubieran recortado unos cuantos gramos y estaría realmente bastante mejor emparejada. Pero bueno, vuelvo y repito que es tan solo mi opinión. En fin, espero que os haya gustado el análisis de esta nueva Trek Slash Plus, una nueva e-bike ligera de enduro del duro que podemos considerar si es que nos encaja por características y por cartera. Por cierto, si queréis saber un poco más de su competidora, la Mondraker Dune, por aquí tenéis el análisis y prueba. Y si queréis aprender el idioma que he hablado cuando hemos tocado el sistema de suspensión, este otro vídeo no te lo puedes perder. Nos vemos en el siguiente. Sed buenos.